Todos los seres humanos somos responsables ante Dios. Sus leyes son dadas al hombre y son el testimonio, la evidencia bajo la cual Dios juzgará a cada ser humano. Recuerden, hermano, y en los estudios posteriores vamos a estar examinando mucha más información, porque, hermano, Satanás ha logrado quitarle valor a ese decálogo, quitarle valor, hacerlo ver que ya los cristianos en la nueva dispensación ya no tienen que ver nada con eso. Y yo pretendo, con la ayuda del Señor, en este y en los próximos estudios, que veamos la base bíblica, no lo que yo digo, la base bíblica y la relevancia de estos mandamientos. Y debemos destacar que la ley mosaica tenía tres aspectos. Estaba la ley moral, estaba la ley ceremonial y estaba la ley civil. Para nosotros la ley ceremonial ya no aplica. ¿Por qué? Porque esas leyes ceremoniales anunciaban lo que iba a ocurrir con la venida de Cristo. No tiene sentido que hoy nosotros agarremos un cordero y lo sacrifiquemos, porque ya Cristo fue sacrificado. Y lo que ocurría con esas ceremonias del Antiguo Testamento era que anunciaban que Cristo vendría como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que sufriría en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. No tiene sentido que nosotros hoy estemos sacrificando corderos, porque ya Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado. Las leyes ceremoniales no aplican para nosotros, porque anunciaban cosas que se cumplieron en Cristo. De manera que ya no aplican. Las leyes civiles, en una cultura diferente, en unos siglos atrás, esas leyes civiles ya no aplican para nosotros, porque estamos en una época moderna, la realidad social ha cambiado y hay una cantidad de situaciones que nos regulan a nivel civil. Las leyes civiles no aplican. Podemos tomar de allí ideas y principios, pero no aplican al pie de la letra. Pero la ley moral, que refleja el carácter santo de Dios y la demanda de Dios a sus seres creados, morales, está en vigencia, mi hermano. ¿Era malo matar? Es malo matar. ¿Era malo adulterar? Sigue siendo malo adulterar. ¿Era malo postrarse ante imágenes? Es malo que usted se postre aún delante de la televisión, de su celular, porque muchas veces hay ídolos modernos, ídolos que no existían, pero hay nuevos ídolos hoy, que la gente se postra ante ellos y los adora. Entonces, ¿era malo tener ídolos? Sigue siendo malo, hermano, tener ídolos. Esas leyes no van a cambiar, porque son las leyes que Dios estableció para su criatura. Y quiero pasar al tercer punto, que es donde quizás me detengo un poquito más. El tercer punto: el soberano Dios entrega su ley de manera extraordinaria. Mi hermano, la forma en que fue entregada la ley realmente fue extraordinaria. Dios le dio una relevancia a su ley, de manera que no queda duda de que realmente era especial y es especial. Es decir, hermano, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que comprender que hay partes de mayor importancia que otras. Es decir, en este sentido, hay ocasiones en la Biblia que habla Satanás. ¿Sí o no? ¿Te han leído las partes donde Satanás dijo y algún malvado habló? ¿En qué sentido eso es palabra de Dios? Bueno, lo habló un malvado, lo habló Satanás, y lo que es palabra de Dios, lo que Dios inspiró divinamente, es que esa porción quedará registrada aquí en su palabra, para complementar la información. Pero palabra por palabra, yo no puedo tomar una palabra que dijo Satanás y decir, no, esto lo dijo Dios, porque dijo Dios, lo que Dios inspiró es que esa porción quedará registrada aquí. Y en ese sentido, y en el contexto de lo que está hablando, eso es palabra de Dios. Lo que yo quería decir, aunque toda la Biblia es la inspirada palabra de Dios, hermanos, la Biblia es divino-humana. Eso lo hemos enseñado en clase de nuevos creyentes. Divino-humana. Divina porque proviene de Dios, porque es Dios quien dio su mensaje. Humana porque Dios usó instrumentos humanos para hablar la palabra de Dios sin mezcla de error. Y creemos
que toda ella es palabra de Dios. Pero cuando venimos al caso del decálogo, mi hermano, tenemos que darnos cuenta de que el factor humano se disminuye casi a cero. Porque Dios mismo habló, porque Dios mismo escribió. Hermano, el factor humano se reduce casi a cero. Es decir, aquí sigue siendo divino humana, pero la parte que hizo Moisés fue la de agarrar las tablas que Dios le dio y presentarse al pueblo. Moisés no fue el que habló, fue Dios el que habló, fue Dios el que escribió. De manera que si hay una parte de la Biblia que podemos reconocer con mayor el decálogo, los 10 mandamientos que salió directo de la boca de Dios, como también el resto de la palabra, y con un mínimo de participación humana, casi cero. Y es lo que quiero básicamente que usted vea, la forma extraordinaria en que Dios entregó su ley. En primer lugar, la preparación. Si usted lee Éxodo 19, 10 al 15, 3 días antes ellos tenían que prepararse, santificarse, hasta abstenerse de tener relaciones sexuales con su cónyuge. Dios les ordenó que 3 días antes de recibir la ley, Dios les exigió que tuviesen un proceso de purificación especial. Éxodo 19, 10 al 15 lo expone muy claramente. Por ejemplo, para que nos demos una idea. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado, asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestiduras, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Esa era la preparación previa, valga la redundancia, para la entrega. Yo quiero que ustedes observen la forma magistral en que fue dada la ley. Dios creó una expectativa de lo que iban a recibir, venía directamente y en persona, porque Dios descendería sobre el monte y ellos estarían frente a Dios para escuchar la ley que Dios estableció. Primer fenómeno, primer elemento extraordinario, la preparación. El segundo fueron los fenómenos extraordinarios previos a la entrega. Es decir, hubieron algunos fenómenos que se dieron previamente a la entrega de los 10 mandamientos. El mismo Éxodo 19, 16 nos dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos. El tercer día, poco antes de dar los mandamientos, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y continúa la descripción. Lo que yo quiero que ustedes observen es que el día propio, cuando Dios fue a entregar sus leyes, Jehová descendió sobre el monte. Hermano, hay otro pasaje que dice que el fuego subía hasta la mitad del cielo. Hermano, imagínense aquella experiencia, todo el pueblo alrededor del monte Sinaí. Y en el momento hay todos estos estruendos, como un terremoto, un sonido de bocinas, probablemente ángeles tocando, como lo vemos en el Apocalipsis. No nos dice quién tocaba las bocinas, pero por lo que suena allí, todo era parte del escenario de lo que Dios estaba haciendo allí. Y dice en el libro de los Hebreos, lo vamos a ver más adelante, que ese
fuego subía hasta lo alto. Ellos escucharon a Dios hablando y su voz era como un trueno. Hermano, eso es una experiencia tan impresionante que más adelante el pueblo decía, mire, mejor es que tú hables con Dios, que Él te diga a ti lo que tiene que decirte y tú no lo digas a nosotros, no sea que muramos. Ellos decían, esto es tan terrible que es posible que en una de estas, uno de esos rayos nos fulmine, acabe con nosotros. O sea, realmente, hermano, era algo extraordinario. Hermano, mire, en Hebreos 12:21, no creas que Moisés, a ellos le dijeron, habla tú con Dios, que Él se diga la ley a ti. Y tú no la dices a nosotros. Pero mira lo que dice en Hebreos 12:21. Dice que Moisés estaba espantado y temblando. El mismo Moisés dice, estoy espantado y temblando. Hermanos, eso era algo extraordinario. Dios en persona se les estaba mostrando. Aunque ellos no vieron imagen, vieron fue el fuego, pero escucharon en medio de aquel fuego y humo la voz tronante de Dios. Es decir, la voz como un trueno. Pero había alguien hablando realmente. Y ellos escucharon. Hermano, lo que yo quiero que usted observe, todos esos elementos extraordinarios que rodearon la entrega de los 10 mandamientos. Primero, la preparación. Segundo, esos fenómenos extraordinarios previamente al momento de la entrega, ya el tercer día. Tercero, la misma voz de Dios. Si hay algo que nos debe quedar claro, es que la voz de Dios fue pronunciada en forma tronante, como lo dice la palabra. Por ejemplo, fíjese aquí en Deuteronomio 5, versículos 4 y 5, miren cómo lo dicen. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Lo cierto es que en este capítulo, en este libro de Deuteronomio, Moisés, queriendo renovar el compromiso con los 10 mandamientos, les recapitula lo que ocurrió en aquel gran día que les entregaron esa ley. Y en medio de esto, él dice que la voz de Dios habló con nosotros. Lo que quiero destacar en este tercer punto fue que Dios habló. Lo leímos ahorita en Éxodo 20. Habló Dios. Fue Dios el que entregó directamente, audiblemente, con voz tronante, estos 10 mandamientos. Fue Dios. Y más adelante veremos que también lo escribió en unas tablas. Pero aquí estoy destacando el hecho de que fue Dios. Deuteronomio 5:4 al 5, Éxodo 21, Deuteronomio 5:22. Mire cómo dice Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Es decir, él habló y dio su ley, entregó su ley. En cuarto lugar, la ley fue escrita por el dedo de Dios. No fue que Dios le dictó a Moisés y él copió. No, Dios mismo copió la ley, los 10 mandamientos, con el dedo, con su mano. Textos como por ejemplo Deuteronomio 5:22, la última parte del versículo 22 dice: y los escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. En Éxodo 31:18, Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Hermano, están leyes. Toda la Biblia es palabra de Dios, pero ninguna otra parte de la Biblia fue dada con estas características. Toda la Biblia es palabra de Dios, y no estoy quitando la importancia a la palabra. Lo que estoy diciendo es que toda la Biblia es palabra de Dios, y aunque toda es una combinación divino-humana, aquí el factor humano se reduce casi a cero. El factor humano es casi pasivo. Lo único que realmente hizo Moisés fue agarrar las tablas y llevárselas. Y en la segunda, porque acuérdense que hubo un momento
cuando cuando bajó del monte y venía con las tablas para entregarle al pueblo las tablas, el pueblo en su espera se desesperó y pensó que ya como que Moisés murió allá arriba, porque eso es tan terrible, y yo creo que Moisés se quedó muerto allá arriba. Vamos a hacernos un becerro. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a hacernos un becerro y digamos que ese becerro es Jehová y adoremos. No habían recibido la ley todavía, pero entonces me ocurrió la idea genial de adorar a Jehová y vamos a hacernos un becerro. Y cuando Moisés baja y que sabe lo que dice la ley, lo que dice el mandato, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, y ve esa barbaridad, entonces él arroja las tablas y se quiebran. Y nos habla pues de la disciplina, la mortandad que hubo en ese día en Israel por este pecado. Y luego Dios le dijo a Moisés: mira, lábrate 2 tablas otra vez, como las primeras, sácala de la piedra, lábrala y ven. Y las volvió a escribir Dios con su propio dedo. Moisés, no fue que Dios le dijo: mira, ahora como castigo por haberme quebrado las tablas esas, la vas a escribir tú mismo. No, ahí dice que Dios mismo las volvió a escribir. Eso lo dice la palabra del Señor. Tenemos, por ejemplo, en los textos, para los que están anotando, está el Éxodo 32, 19, y tenemos también Éxodo 34, donde dice que Dios volvió a escribirla. En Éxodo 32, 19, donde las quiebra. Y en Éxodo 34, donde Dios las vuelve a escribir, esas tablas de la ley. Tenemos entonces que esta ley no solamente Dios las dio verbalmente con voz tronante, sino que además de eso las escribió con su propia mano. Hermano, esta ley realmente es ley para nosotros. En quinto lugar, las tablas fueron guardadas en el arca del testimonio. Hermano, el arca del testimonio representaba la presencia de Dios en su pueblo. El arca del testimonio guardaba las tablas, era lo único que guardaba inicialmente. Leemos en la Biblia que era lo único que guardaba inicialmente. Deuteronomio 10:1, Dios le dijo: hazte un arca, le especificó que era el arca de la alianza, el arca del pacto, donde Dios había entrado en el pacto con su pueblo, y dentro de esa arca estaban las tablas de la ley. Tiempo después guardaron unas porciones del maná que Dios hacía llover del cielo, y tiempo después también colocaron allí la vara de Aarón. Cuando Aarón fue escogido como sacerdote, entonces ahí también guardaron esa vara en el arca. Pero inicialmente estaba solo la ley, representaba la presencia de Dios en su pueblo. Es más, hermano, cuando Israel iba a la batalla, se llevaban el arca, como diciendo: Dios, aquí está el pacto entre tú y nosotros. Nosotros estamos obedeciendo esa ley, y así que usted es nuestro Dios y usted pelea por nosotros. Oye, el nombre de esa. Por eso que cuando Elí se enteró que el arca la habían robado, y que, hermano, fue una cosa tan desesperante, porque eso era decir: quedamos desprotegidos. Ese Dios nos abandonó. Porque para perder el arca primero tienen que haber perdido a Dios, porque el arca no tenía poder. Dios era el que estaba por medio de ellos. El arca era un símbolo. Para perder el arca primero tienen que haber perdido la relación y la comunión con Dios. Que Dios te bendiga. Esas tablas estaban guardadas en el arca, en la presencia inmediata de Dios. Aleluya. En sexto lugar, estos 10 mandamientos, hermanos, debían ocupar un lugar central en la vida del pueblo. Cuando tú lees, por ejemplo, Deuteronomio 4, para los que están anotando, Deuteronomio 4, 9 al 14, vemos que en este proceso que Moisés quería renovar el compromiso con el pacto y con el mandamiento de Dios, él les habla de la importancia, de la relevancia de esos mandamientos. Tanto así que acá en el Deuteronomio 4:9 en adelante, él les dice así. Fíjense cómo le responde Moisés. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos,
el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos, y os acercasteis y os pusisteis en el monte. Él aquí les vuelve a contar, pero fíjense lo que está diciendo que ellos tenían que asumir ahora un compromiso de aprender esas palabras, de atesorarlas para practicarlas, de enseñárselas a sus hijos. Nuevamente allá en Deuteronomio 6:4 al 9 vuelve a decirle, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos al levantarte, al andar por el camino, al acostarte, para que ellos aprendan a temer a Jehová. Es decir, hermano, tenían que asumir un compromiso práctico, porque los mandamientos de Dios, hermano, no son trofeos para exhibirlos. Los mandamientos de Dios no son trofeos mentales o para exhibir nuestro conocimiento, no. Los mandamientos de Dios son para ser practicados. En mi contexto como ciudadano, en mi contexto como esposo, como esposa, como padre, como hijo, los mandamientos de Dios son de Él para la humanidad. Que Dios me lo bendiga. Entonces, lo que yo quiero destacar acá, mi hermano, es que necesitamos dedicarle un tiempo a estudiarle. ¿Por qué? Porque muchos hoy piensan que nosotros no tenemos nada que ver con esa ley moral de Dios. Muchos hoy han desacreditado, entendiendo mal la gracia, han desacreditado esta ley moral de Dios. Y necesitamos entender claramente lo que son, lo que significan y lo que implican para nosotros, para el hombre moderno, para el hombre de hoy, para el cristiano en especial, lo que significan. Y cuando nosotros dedicamos un espacio aquí en la escuela dominical para estudiar el decálogo, lo único que estamos haciendo es darle la importancia a algo que Dios le dio importancia. Si ustedes observan estos 6 elementos que realmente rodearon la entrega de los 10 mandamientos, me está diciendo que era algo muy especial para Dios y muy especial para el hombre y muy especial para nosotros. Por eso nosotros vamos a iniciar esta serie de estudios sobre los 10 mandamientos, porque necesitamos comprenderlos y porque necesitamos asumir el compromiso que como creyentes nos corresponde. Necesitamos ser practicantes de estos conocimientos y necesitamos enseñarlos a nuestros hijos, enseñarlos a nuestros niños en la escuela dominical, y no solamente como algo que memorizamos, primero, segundo, tercer mandamiento, quinto mandamiento, y no solamente como algo teórico que meramente me aprendo, sino que es un modelo de vida, de principios que debo practicar. Que Dios nos ayude y nos guarde. Hermano, en el libro de los Hebreos, y esto se lo dejo como tarea, lea en Hebreos 12, 18 hasta el final. Allí el apóstol nuevamente recapitula lo que ocurrió en el Sinaí. El apóstol, que es escritor del libro de los Hebreos, él recapitula lo que ocurrió en el Sinaí. Lo que ocurrió allí, yo voy a leerle por lo menos parcialmente, Hebreos 12, 18. Usted lo va a leer luego en su casa hasta el final. Entonces yo quiero por lo menos leerle desde el 18, y dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Porque tal vez alguien diga, oye, yo si hubiese sido un israelita, que hubiese visto a Dios que descendió en el monte en fuego, hubiese escuchado la voz tronante, si yo hubiese visto todo eso, oye, yo creería más y sería más obediente. Usted no vio esas cosas. Pero aquí fíjense lo que dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, el monte Sinaí, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada por dardo.
Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que escuchen esto, nosotros, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios, aleluya, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los santos hechos perfectos. Aleluya. Nosotros no nos hemos acercado a un monte físico, ni nos hemos acercado, ni estamos viendo aquí un escenario como lo vieron ellos. Nosotros nos hemos acercado directamente, no al símbolo, sino directamente a lo que representaba ese símbolo. Hermano, esto es una relación que nosotros tenemos con Dios. Su pueblo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, forman parte de una gran congregación con los seres celestiales. Aleluya. Y continúa. El pasaje realmente dice mucho más, pero yo quiero dejarle como tarea que usted continúe leyendo. Ese es el texto donde dice que Dios es fuego consumidor. Porque, mi hermano, si ellos fueron juzgados y recibirán sentencia al no respetar la ley de Dios, hermano, ¿cómo escaparemos? Piensa lo que dice el apóstol en Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desquiciemos. Dice que si la palabra dicha por ellos en aquel tiempo fue firme y recibió justa retribución, ¿cuánto más nosotros? Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano mío, tienes el honor de pertenecer a la congregación cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Honremos con obediencia ese llamado, ese honor que Dios nos ha concedido. Y a los amigos que nos acompañan hoy, entiendan que Dios ha determinado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y es importante que usted se ponga al día con su Creador. Es importante de que usted acepte el perdón que Dios le ofrece en Cristo Jesús. Porque la buena noticia del Evangelio es como un diamante colocado sobre el lienzo negro del justo juicio de Dios. Los diamantes los colocan sobre un lienzo negro para que así realcen la brillantez del diamante. Bueno, el diamante del Evangelio brilla más cuando entendemos que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y que todos somos culpables. Cuando tú entiendes de que no tienes escapatoria, entonces el diamante del Evangelio brilla más, porque te das cuenta que tus culpas, Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Y que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Fuerte el aplauso para el Señor.